En un sitio parece tan fuera. Aquí. Vamos, Paqui, siéntate que empezamos. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar hoy aquí en esta cita con la historia de nuestro pueblo. Gracias a Julio y a Paco y a Andrés y a Antonio por empeñarse en estas conferencias. Esto es riqueza para nuestro pueblo y yo no voy a decir nada más. Estoy deseando escuchar a Julio Chocano, pero primero Paco nos va a hacer una narración de lo que Julio. Vale, muchas gracias. Bueno, te voy a decir que ¿se oye bien así? Sí. Bueno, pues gracias a Julio y a Andrés es por lo que nos hemos reunido en estas conferencias, porque vino Julio al archivo de Corral hace ya un tiempo preparando una de sus ponencias al segundo congreso, creo que fue de la nacional de la provincia, ¿no? Fue el segundo, y vino bueno, pues le contestaron afirmativamente y le pusieron todos los medios a disposición del archivo, cosa que no hicieron otras instituciones como la Confederación Hidrográfica de Guayana, que intentamos por todos los medios escritos y verbales y al final no consiguió Julio entrar en su archivo, pero el Corral de Calatrava, con la amabilidad que caracteriza a los corraleños, pues vino al archivo y estuvo investigando en su documentación. Y ahí fue del contacto de Andrés con Julio, pues donde idearon pues, este ciclo de conferencias. Y bueno, pues Andrés luego se puso en contacto con Antonio y conmigo pues, para volver a retomarlo, que había hablado con Julio, que sería interesante que estas investigaciones que se estaban haciendo sobre el Corral, pues al final las pudiera disfrutar todo el mundo. Y fue así pues como nos pusimos manos a la obra, Antonio y yo, pues a un poco a coordinar a todos estos investigadores que bueno, pues que sabemos que vienen trabajando sobre diversas cuestiones de la provincia de Ciudad Real, ¿no? Y así fue como nacieron estas jornadas, y por eso tenemos que agradecer principalmente a Andrés como alcalde de la localidad, que ha sido el que de verdad ha sido el verdadero revulsivo y el que nos ha bueno, pues constantemente animado a que las hiciéramos, porque tenía muchísimo interés en que en su pueblo volviera a haber una serie de conferencias después de tantos años, ¿no? Y con ese entusiasmo de Andrés y oír siempre hablar a Julio de sus molinos y de sus cuestiones históricas, pues nosotros no podíamos decir nada, ¿verdad, Antonio? Nada más que dejarnos llevar. Y así fue como nacieron las conferencias, el ciclo de conferencias que aquí comenzamos el pasado viernes. Bueno, Julio Chocano es un hombre polifacético, es músico, es historiador, es literato, sabe de todo y todo, casi todo lo hace bien, diríamos, ¿no? Ha sido alumno mío y lo ha aprobado, o sea que no lo hace tampoco mal. Él es funcionario de la Universidad de Castilla-La Mancha y es alumno del último curso de grado de Historia, ya debe tener muy poquitas asignaturas, pero bueno, pues compaginar el trabajo con el estudio es complicado y va haciéndolo poco a poco, pero la verdad es que es de los mejores alumnos por el interés que siempre ha demostrado, siempre preguntando, siempre inquieto, siempre queriendo saber más, ¿no? Y eso es lo que es Julio Chocano en el ámbito de la historia y en el ámbito de la música, ¿no? Pues ya desde muy joven, ya metido en el grupo Mazzantini, que aparte de recorrerse medio mundo,
pues son gente siempre muy inquieta que intentan recuperar el folclore, la literatura popular y bueno, la música también popular, y fruto de todas esas inquietudes es como surge una carrera investigadora de Julio en todos esos aspectos, ¿no? Tiene algunos libros publicados, fundamentalmente destacarían de pliegos de cordel difundidos por La Mancha entre 1900 y 1950, esa literatura popular que en muchos casos no ha sido bueno, pues, bien recibida y bien recopilada. Pues en el caso de Julio se ha trabajado esta recopilación por toda la provincia y gracias a sus investigaciones pues, podemos disfrutar de esta literatura popular hoy en día. Y luego tiene pues, distintos trabajos ya más científicos presentados a congresos, como el que he dicho antes, los primer y segundo Congreso Nacional de la provincia de Ciudad Real, donde en los dos únicos que hicimos desde el Instituto de Estudios Manchegos, en los dos participó Julio con temas de como más o menos los que hoy va a tratar, el molinos harineros de Guadiana, los molinos hidráulicos de Guadiana en torno de Ciudad Real y Valbuena de molino harinero a fábrica de luz. Yo creo que se ha convertido en uno de los principales especialistas en la provincia en estos temas. Hay algunos investigadores más que han publicado distintos trabajos, pero bueno, pues yo creo que tan científicos, tan basados en las fuentes como los de Julio, no creo que haya mucho. Bueno, terminar diciendo que es natural de Arenas de San Juan, lo digo porque lo lleva a gala y con orgullo, y es hijo de un gran maestro de Arenas al que se está reivindicando su figura y sobre el que él ha publicado varios trabajos, que es Pablo Chocano Sepúlveda. Están ahí para ver si en el pueblo le dedican una calle y le dedican algún homenaje, pero bueno, gente de otros tiempos y a muchas autoridades actuales les asusta todavía distintos periodos de nuestra historia, ¿verdad, Julio? Pero al final les aseguro que logrará que su padre, como buen maestro que era y que formó a numerosas generaciones del pueblo, estoy seguro que al final por ese empeño de Julio tendrá su padre una calle en Arenas, porque seguro que será bien merecida. Bueno, dejo ya la palabra a Julio, que nos va a hablar sobre los molinos hidráulicos del Corral de Calatrava, origen y evolución. Cuando quiera Julio, no vamos a bajar porque si no, no lo vemos bien, ¿vale? Buenas noches, ¿se me oye bien? Bueno, primero quiero avisarles de que esta conferencia va a ser un poco sui generis. No va a ser la conferencia típica, sino que va a haber aquí cosas de las que no están acostumbrados a oír habitualmente, porque va a ser... ¿Se me oye? A ver, ahora estoy un poco alérgico, o sea que puede ser... Me afecta la alergia al polen de olivo, entonces puede ser que... Pero en fin. Bueno, lo que les decía, que voy a intentar que sea la conferencia algo sui generis y algo poco habitual. Todos estamos... Y más después de asistir al viernes pasado a la conferencia de Diego Peris. Yo me quedé asustado, porque digo, es que yo soy el siguiente, entonces ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para mejorar algo tan inmejorable como fue la conferencia del viernes? Porque Diego estuvo hablando durante una hora sin parar, dando datos, con una técnica como él tiene muy depurada y con una investigación asombrosa. Entonces, bueno, digo, pues algo habrá que hacer distinto, ¿no? ¿De qué hablaremos en esta conferencia? Pues vamos a hablar de osos. Vamos a hablar de pliegos de cordel también. Y si ustedes no saben lo que es, yo se lo explicaré en unos minutos. También vamos a hablar del grupo Mazzantini, al que tengo el gusto de pertenecer desde el año 1979. Y como no, vamos a hablar también de lo que hoy en día puede ser bueno para dar valor a estas instalaciones industriales que están en el olvido y están en la ruina, como son las actividades de senderismo y de cicloturismo. ¿Por qué he puesto la foto del Ursus arctos, verdad? Como decía nuestro amigo Rodríguez de la Fuente. Pues porque, fíjense ustedes, yo lo desconocía, pero cuando estuve indagando en las fuentes para ver el origen
más primigenio, el primer origen de los molinos de Corral, pues encontré que en el libro de Montería de Alfonso X, Alfonso XI, ¿verdad?, del siglo XIV, pues en este libro era un rey como todos los que hemos tenido, incluso, ¿verdad?, Juan Carlos I ha sido cazador, ¿verdad? Todos nuestros reyes han tenido aficiones cinegéticas y él escribió un libro describiendo todos los montes que había en Castilla con los animales que había por esas zonas. Este es un fragmento de ese libro y ahí pueden ver, si creo que se puede apreciar algo. Es un castellano antiguo, pero algo sí se puede ver. Bueno, pues dice en el tercer párrafo: la Sierra del Salcejo. Yo ahora esta sierra no la veo en los mapas, no sé si alguna persona mayor de Corral puede haberla conocido, pero con esa denominación yo no la encuentro ahora, ni sé cuál puede ser. Pero dice que es Cabo el Corral de Caracol, o sea, al lado del Corral de Caracol, ¿verdad? Y dice que es buen monte de oso y de puerco, jabalí, en verano. Y son las vocerías son agrupaciones de gente que iban dando voces para asustar a las fieras y poder llegar a las armadas, que es donde estaban los soldados, ¿verdad?, del rey, para poder cazar estas piezas. Entonces habla de la una desde la Nava, el camino de arriba, que va del Corral a los molinos. Por eso yo traigo aquí a colación esta obra, porque habla de los molinos, los cita. Y la otra por cima del Rincón, la otra a la Iteciella, de entre las amas, las sierras, y que estén de nuevo por cima de la Sierra del Salcejo, que son las armadas, las unas en la Nava y las otras en Comear. Bueno, hay varias páginas de la provincia de Ciudad Real, ¿verdad? Habla de Piedrabuena también, que era otra zona de mucha caza, que está por ahí cerca, y esta es una de ellas. Y para mí, pues esto tiene un valor, ¿verdad? ¿Por qué también vamos a hablar de Priego de Cordel y de romances y del grupo Mazzantini? Porque, fíjense ustedes, los molinos, como es una actividad que ha durado tantos siglos, ¿verdad?, porque se acerca a los 2000 años, lo que es la utilización del molino hidráulico en nuestra península. De los más antiguos, según los especialistas que se conocen, molinos de río, molinos hidráulicos, se encontraron en Asia Menor, al norte de la península anatólica, y son del siglo I a.C. Pero en España hay molinos de sangre datados en Extremadura, de origen romano, pero pues lo que estamos intentando, que todavía no se ha encontrado, es los que tenemos en España y por supuesto de la provincia y de la región. Comentábamos que sería útil encontrar esa datación arqueológica romana en los molinos. ¿Por qué va a ser difícil? Porque los molinos, como se han venido utilizando durante tantos siglos, se han ido reformando sus estructuras, entonces ahora es muy difícil llegar a ver los paramentos de origen romano, medieval, pero bueno, eso es algo que está por hacer. Volvemos al folclore. Estaba diciendo que por esta antigüedad de los molinos, pues ¿qué ocurre? Cuando una cosa se utiliza cotidianamente, pues también ocurre en ella cosas que ocurren cotidianamente. Todos los días ocurren pues amoríos, celos, cabreos, cuernos, ¿verdad? Pues los molinos también ocurrían. Y los molinos han servido en la literatura, han servido de tema para que desde el siglo II, o sea, ya con Apuleyo, pues hicieran todas estas obras que acabo de poner, que las vamos a ir viendo poco a poco. Aquí en el entremés he puesto tres versiones que pueden ver ustedes: Badajoz, Soria, Alto de la Frontera, que se han cantado por toda España. Este romance habla pues de los amoríos del corregidor, de la molinera y los problemas que había. Nosotros en el grupo Mazzantini, como pueden ver en la foto que hay más abajo, pues la interpretamos con una matraca, que es un instrumento de madera que tiene unos huecos, y entonces al tocar con un palo genera una música y un ritmo muy interesante, y lo hemos paseado por medio mundo. Este es el Priego de Cordel, que antes he repartido por la sala algunos ejemplares, que fue muy famoso en el siglo XIX, esta versión es de 1800, y pues ¿quién es la persona más entendida de España en folclore y ritmo, y que contamos con ella todavía? Gracias a Dios, pues Joaquín Díaz. Y Joaquín Díaz, me puse en contacto ayer con él para que me dijera cuál es el origen más antiguo de este romance, del corregidor y la molinera, y me escribió un correo electrónico que me decía estas cosas, ¿verdad? Me escribió enseguida, tuve la suerte de tener un contacto directo con él, y estas son las palabras que, bueno, no sale en la carta entera, pero él hace referencia a Boccaccio en el siglo XIV, que ya escribió en el Decamerón temas de amoríos en el molino, y ya digo, y podemos remontarnos mucho más atrás con Apuleyo. Y recientemente, siglo XIX, principios del XX, ¿verdad? En el XIX Pedro Antonio Alarcón escribe
el sombrero, la molinera del corregidor, el sombrero de 3 picos, perdón, y la versión que hace de él, Falla, pues es algo que tiene tanto éxito que hasta Picasso se encarga de hacer los figurines de este ballet, y se estrenó en Londres, en el Alhambra Theatre de Londres, en 1919. O sea que el sombrero de 3 picos deriva de la obra de Alarcón, y también todo esto deriva del corregidor y la molinera. Ya ven ustedes que el molino sigue estando presente. Por cierto, le comentaba antes a un concejal de aquí de Corral que se encuentra en la literatura muchos libros con las pastas o que parece un molino de viento, haciendo referencia a esta obra, y no. El sombrero de 3 picos hace referencia a un molino hidráulico, a un molino de agua. Y aquí lo pueden ver ustedes como dentro del texto se habla de que el molinero construyó una presa, un sifón, un acueducto que triplicaron el agua del molino. Por tanto, no puede ser un molino de viento, era un molino hidráulico del que estábamos hablando. Bueno, esta conferencia les he comentado también que también hablaríamos de senderismo y de cicloturismo. ¿Por qué es importante esto con los molinos? Los molinos, mi idea y todo mi afán, aparte de estudiar algo antiguo, ¿verdad?, y algo que está ruinoso, es que algún día, en algunos sitios ya se ha hecho, en otras provincias se ha sido muy celoso con el cuidado de ellos y con la restauración, pueden servir de un revulsivo para el turismo. Entonces, yo pediría a las autoridades y pediría que hubiera mecenas, ¿verdad? Ahora se habla del crowdfunding y de muchos sistemas, ¿verdad?, de financiación, que entre todos, pues algún día podamos restaurar un molino de estos que tiene tanta historia, porque sería bueno para el turismo. Aquí cerca de Corral confluyen varias rutas turísticas y varias rutas que el Ministerio de Medio Ambiente ha conformado como caminos naturales, se llama así. Entonces, por la ruta de los molinos pasan 2 de ellas. También pasa por aquí, como ya saben, la Cañada Real Soriana. Entonces, todo esto pues es muy importante porque Corral, como todos los pueblos de la provincia, como el mío, como Arenal de San Juan, llegaron a tener 2.000 o 3.000 habitantes y se han venido a menos, han perdido la población, pierden la industria, como vimos en la conferencia de Diego Pérez, ¿verdad?, que la industria que fue floreciente de tejeras, de bodegas, ya se ha perdido casi totalmente, la fábrica de harinas. Pues entonces, ¿cómo podemos recuperar? Pues los pueblos, muchos están recuperando muchos pueblos estos con su historia, pues haciendo casas rurales o buscando un turismo rural, ¿verdad? Bueno, cuando yo me metí en el mundillo de los molinos, algo de lo que tenía que estar seguro era de qué estamos hablando. Entonces, lo primero que hice fue pues patearme el río Guadiana, porque creo que toda investigación debe llevar un trabajo de campo. Hay personas que se dedican más a un trabajo de campo, no les gustan los libros, hay otros que son al contrario, que son ratones de biblioteca, ¿verdad?, y no les gusta salir al campo, pero yo creo que lo suyo es tener un poco de cada cosa y poder conocer in situ, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, y también acudir a los archivos para contrastar eso que has visto. Entonces, lo primero que tuve que hacer, aparte de ir al campo, es conseguir cartografía antigua y cartografía actual. Empezando por ese mapa del campo Calatrava del siglo XVIII, ¿verdad?, en el que viene aquí en el detalle el corral de Caracuel, y aquí nos va diciendo, ¿verdad?, el curso de Guadiana, con varias fincas, con lugares de aquella época. Después seguí buscando y encontré pues, mapas del Instituto Geográfico y Estadístico del siglo XIX, donde también, estos son de escala 1:50.000, como ven aquí, muchos de ellos estaban hechos por militares, en este caso Carlos Ibáñez Rivero, que fue un director general que se encargó de la cartografía y puso mucho empeño en ello. Aquí en este mapa en concreto se ven ya algunos de los molinos de los que vamos a hablar, como son el Molino Nuevo, el Molino de Geldres, el de Valbuena, el de los Rodeznos, que aquí en Corral se le llama de los Rednos, por abreviar, y había que seguir buscando mapas para contrastar y para ver, y en uno de ellos pues encontramos, porque uno de los molinos que no se había llegado a datar, como era el del Espino, se llamaba Casa del Cañeril, y aquí se ve muy difícil, pero se aprecia un poco. Dime, hay casi a bolígrafo aparece Molino del Espino, y al ver este mapa, pues es cuando nos dimos cuenta de que este molino había que darle ese nombre, el suyo, y no llamarle Casa del Cañeril, como le habían llamado algunas de las personas que estaban estudiando estos molinos, y ya pues había que bautizarlo con su nombre auténtico, ¿verdad? Aquí viene, son mapas, estos se llaman minutas cartográficas y se hacían a mano, como pueden ustedes ver. Aquí vemos el de los Rodeznos, vemos el Molino Nuevo, y este es otro mapa
ya de la época de la Guerra Civil Española. Este se encuentra, gracias a hoy en día por internet tenemos un acceso ilimitado a tantas cosas que podemos encontrar auténticas joyas. Aquí en concreto pues, se puede acceder, porque está todo digitalizado, a la Cartoteca de Cataluña. Entonces, aquí vemos también que en la época de la Guerra Civil seguían estando ubicados el Molino Nuevo, ¿verdad? Los Rodeznos, Geldres, Balbuena. Un detalle más donde se pueden ver, ¿verdad? Estaba hecho por el Ejército del Sur. Bueno, entonces ahora ya me dirán ustedes, pero ¿cuántos molinos hay aquí? ¿Cuántos tenemos? Todos conocen los 4 principales, pero aquí se puede hablar hasta de 8 molinos. Y son estos 8 que tenemos aquí. Y en este cuadro pues se muestra la primera mención, digamos la más antigua. Pongo también el texto que viene en las relaciones topográficas de Felipe II y el catastro de Ensenada, que es del siglo XVIII, que son las 2 fuentes que son más accesibles para los investigadores, porque en concreto el catastro de Ensenada desde nuestra casa podemos acceder a través de la página de pares del Ministerio, ¿verdad? Bueno, Aceñas del Cañal. Este molino yo no lo tengo ubicado, pero es que tampoco es seguro que estuviera, porque la referencia que tenemos es del profesor Rodríguez Picabea, que en paz descanse, murió recientemente, que fue con el que yo me animé a estudiar los molinos, viendo cosas, escritos suyos en los congresos de molinología. Pues él hace referencia a que puede, ese molino que viene en la fuente, ¿verdad?, en el Archivo Histórico Nacional, en órdenes militares, que puede ser uno de los molinos de Corral. Entonces es la única referencia que tengo, pero yo no he querido obviarla y por eso la traigo a colación. El Espino, que es el que le acabo de decir que sí, que es el que está al lado de la finca del Carmerí, y ese está citado en sentencia de Alfonso X, ¿verdad?, en 1329, sería el más antiguo de los que conocemos. La Higuera, que ese sí lo he visitado, pero queda tan poco que realmente hay que hacer un esfuerzo, porque se ve solo el arranque del puente, ¿verdad? Todos los molinos tenían un puente asociado, y entonces es una ruina total el de la Higuera. Es muy difícil llegar a ver dónde está, si no sabes, si no te lo dicen dónde se ubica. Lo bueno que tienen las fuentes históricas es que siempre nos van a decir los molinos que hay siguiendo el curso del río, los van a enumerar con ese orden, y gracias a eso los que vamos investigando tenemos una ayuda, porque ya sabemos que si habla de este molino, del otro, pues sabemos que el siguiente, o sea, ellos siempre lo enumeran por el orden de la corriente, digamos, de la corriente del cauce del río Guadiana. Los Rodeznos, ¿verdad?, que ese sí lo conocemos todos. Aquí la fuente más antigua que tenemos es la del catastro de Ensenada, puede ser que sea más antiguo, pero no hemos encontrado fuentes más antiguas que lo citen. Del nuevo sí se habla tanto en las relaciones como en el catastro, pero también hay un libro, el libro de Perteneces, del Archivo de Calatrava, que lo cita en la Real Academia de la Historia en un boletín. Esto lo encontré de casualidad, y además lo encontré por internet, todo hay que decirlo, no fue por un archivo, pero es una cita muy antigua, y es de 1436. Para mí el Molino Nuevo, todos tienen, ¿verdad?, cuando todos tenemos hijos o tenemos cosas, ¿verdad?, que nos gustan, todos tenemos algo preferido. Para mí es mi preferido. Molino Nuevo, ¿por qué? Porque la estructura, el paramento que tiene es tan impresionante, tiene unos cárcavos gigantescos. En la foto del principio de la presentación de la conferencia aparezco, ¿verdad?, al lado de un cárcavo de Molino Nuevo. Es un molino que tiene una estructura preciosa, es muy grande también de dimensiones. El paisaje que conforma el derredor del Molino Nuevo es impresionante. Entonces, para mí, yo si me tocara la primitiva, vamos a decirse, ¿verdad?, hacia una casa rural impresionante en el Molino Nuevo. El portazgo pasa como la Higuera. En el portazgo ahora mismo solo hay pues unas ruinas, solo se ve también el arranque de un puente, algunos maderos muy antiguos, piedras que se ve que han sido de una construcción, pero es tan tal la ruina que es dificilísimo encontrarlo si no vas buscándolo el proceso. El portazgo, después del portazgo está el de Torre Bermeja, que es el de Geldres, el famoso molino de Geldres. Pero, ¿por qué pongo Torre Bermeja? Porque gracias a eso que comentaba antes, de la enumeración sucesiva, según el cauce de los nombres, pues hemos llegado a comprender que el de Geldres, que es el nombre más usual, es el de Torre Bermeja, porque no puede ser otro, porque no hay más molinos en el cauce, digamos. Entonces este tuvo varios nombres, el más antiguo fue ese. Ahora hablaremos del nombre de Geldres, que es muy curioso. A ver, pues. Y ya por fin el de Balbuena, ¿verdad? De Balbuena, que como decía Paco Alía, pues tuve la suerte de hacer un estudio que me fuese publicado, un estudio sobre él, porque encontré en el Archivo Histórico Protocolo Notarial que era una escritura de aprecio en la que se describen todos los elementos del molino. También lo veremos ahora en la presentación.
y esto me ayudó a conocer lo que es el contenido minucioso, pieza por pieza, de lo que es un molino minero. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, las relaciones topográficas, como decía antes, de Felipe II, pues hablan de Valbuena y de Torrebermeja, que será el futuro Geldres. Dice que son de este hombre, de Juan Gelder, que ahora veremos quién era Juan Gelder. Catastro Ensenada, siglo XVIII. Aquí se viene a la derecha, pueden ver una reproducción del documento original, ¿verdad?, que se conservan en los archivos. Y a la izquierda, pues es una transcripción hecha por mí, en la que se pueden ver en negrita los nombres de los molinos que había en esa época. Gelder y Nuevo. Dos molinos con Felipe II, otros dos molinos en el catastro Ensenada. Valbuena y aquí Torre Geldres, y aquí sería, sin embargo, Gelder y Nuevo. Hay momentos en la historia que un molino deja de funcionar, pasa a funcionar otro, esto va ocurriendo, ¿verdad? Llegamos al siglo XIX y el diccionario de Madoz también nos cita los molinos de Corral y habla de cuatro molinos, ¿verdad? Los más famosos, Rodeznos, Nuevo, Gelder y Valbuena. Cita también el puente de las ovejas y habla un poco más de... Pero Madoz, para mí, es una fuente, bueno, que hay que utilizarla, pero Madoz sí que, yo por lo que he visto, no visitaba in situ los molinos porque contiene algunos errores. Bueno, el nombre de Gelder. El nombre de Gelder es muy curioso porque Geldres, el molino de Geldres, tiene una historia con la toponimia muy graciosa. Y es la siguiente. Juan Guedeja o Juan Gelder es lo mismo que Hans Schelder. Este señor, como pueden ver ahí, es un alemán que llega escalando puestos y está bajo las órdenes de los fúcares. Ya saben ustedes, algunos de ustedes hablamos el otro día por la conferencia de los fúcares, pues eran unos banqueros alemanes, ¿verdad?, que prestaron dinero a Carlos V para sus empresas bélicas y que el emperador, ¿verdad?, nuestro emperador Carlos, pues le cedió las minas de Almadén para que ellos tuvieran en arrendamiento ese bien que era tan preciado para poder hacer la amalgama, como bien decía Joaquín, veníamos en el coche para acá, la amalgama del oro, ¿verdad?, de los metales preciosos que venían de América. Pues estos fúcares que se establecieron en Almagro tuvieron a sus órdenes a este señor, al Hans Schelder. Posteriormente se casaría con una almagreña, tuvo descendencia, y entonces él fue propietario de molinos, en concreto aquí en Corral, de dos de ellos, ¿verdad? El molino de Schelder, lo que acabamos de decir, claro, se crea al final una toponimia muy dispersa, con nombres, Schelder, Schelder, que llega incluso a castellanizarse, ¿verdad? No. Esta es una foto del molino del Pino, y siempre voy a poder traer una foto mejor, porque desde la orilla, desde la que se puede acceder con facilidad, que es de la que yo, como dice el recorrido, solo aparece esto porque ese árbol cubre gran parte del edificio molinar. Pero quizás desde la otra parte, el día que hagamos una incursión, desde la parte del Caperil, sí se pueden hacer fotos mejores para ver mejor los cárcavos. Este es el molino más antiguo de la zona. El de los Rodeznos, aquí pongo en la presentación 3 fotos, para que vean ustedes la desgracia que tenemos con estos edificios, porque a lo largo de los años van deteriorándose. Antonio García Donas, que es una persona que también los ha visitado los molinos y ha fotografiado muchos de ellos a la provincia, también fue componente del último Fantini, pues en el 91 hizo varias fotos de molinos de esta zona. Diego Peris en el 97 hizo otras fotografías, y cuando yo he venido a hacerlas me ha costado muchísimo. ¿Por qué? Porque las zapjas han invadido tanto los edificios que al final es casi imposible llegar a fotografiarlos. Lo que se me está ocurriendo es utilizar las nuevas tecnologías y hacerme con un dron, ¿verdad?, que es lo que se puede hacer ahora, y poder llegar a hacer fotos. Algunas las tengo, pero no de esta zona. Tengo fotos hechos por un paramotor de molinos del cauce de Guadiana hasta que llegas a, digamos, al Balá. Pero de esta zona, la persona a la que se lo encargué no llegó a hacerlo, pero no lo descarto que se hagan en un futuro próximo. El puente de los Rodeznos, para mí este puente es de los más bonitos que tenemos en la provincia. Es un puente que tiene lomo de asno, como pueden ver, que es una característica medieval. El puente de las ovejas, que es tan famoso, ¿verdad?, pues este no le tiene nada que envidiar a ese puente. Es un puente que yo creo que está olvidado y que debería darse más valor a este puente por la belleza que encierra. Y como se siga dejando al final, pues siga cayendo, desgraciadamente. El molino nuevo, que decía antes, hablaba de los cárcavos, ¿verdad?, con ese ladrillo hecho, con esos arcos, ¿verdad?, de medio punto en ladrillo visto, con ese sillarejo tan impresionante. Yo les animo a que lo visiten, porque es una excursión que está cerca, ¿verdad?, del pueblo, y que merece la pena hacerse unas fotos aquí, incluso hasta para los novios de una dosada. El molino de Geldres
Este sí es un edificio que, ¿verdad?, que puede dar aspecto de más moderno, pero como les decía antes, los edificios molinarios han ido teniendo el uso a lo largo de los siglos. Claro, a lo largo de los siglos se va cambiando esa configuración de la arquitectura. Aquí parece una casa, ¿verdad?, más de nuestros abuelos, ¿no? Se puede ver un palomar, se puede ver ahí la armadura, que he tenido la molestia de hacer una descripción de lo que sería esta armadura, que ahí pueden ver ustedes las tres cerchas. Las cerchas es ¿verdad?, este elemento. Pues aquí se pueden ver las tres cerchas que hay. Se ven tres cerchas de pendolón, que se llama así, o a la española, se llama así, este tipo de perchas. Tiene un tablero de madera, que es lo que tapa, digamos, el tejado. 12 vigas contrapares, que son las que se ven, ¿verdad?, de arriba abajo, son las 12 vigas contrapares, y la cumbrera, que está justo en el centro. 2 tornapuntas, que serían estos, que ven aquí, que van en oblicuo, ¿verdad?, que desde la solera hasta lo que es la parte del tejado, ¿no? Y se llaman tornapuntas o jabalcones. Esto es algo, lo traigo aquí por curiosidad y también porque creo que puede ser interesante. Es algo que ya no, como no se construyen, ¿verdad?, este tipo de viviendas, estamos perdiendo esta tecnología. El molino de Gelders, el interior, esta foto del 91 ahora está peor, ahora está mucho peor. Ahora van a ver las fotos que hice yo en el 2015. Estas fotos ya son de las que yo he hecho. El interior está ya muy arruinado. Esta foto, lo curioso que tiene es que yo voy a poner a continuación una descripción de Julián Plaza, porque puede ser que sea ese material, pero seguro que a ustedes, alguno de ustedes, de los que conocen bien el material del campo, puede ser que me corrija. Porque Julián Plaza dice que puede ser leños de carrasca, los que se utilicen para la cobertura de los tejados. Aquí Julián Plaza, en un libro que editó la Diputación, la Biblioteca de los Manchegos hace unos años, hace una descripción de los edificios de los molinos y hablaba también del mortero de cal, ¿verdad?, de los fundamentos que tenía leños de carrasca. Entonces, esto puede ser que sea uno de ellos. Puede ser que sea, puede ser que no. Eso, alguno de los entendidos en madera puede darnos luz en este asunto. El puente de Gelders, también con foto de Diego Peris. Ahora está más complicado hacerle foto al puente de Gelders. Por lo menos yo cuando fui en 2015 todo esto estaba cubierto de zarza y era imposible casi acceder, de un punto de vista de acceder a hacer una foto de este parecida a esta, ¿verdad? Esta Valbuena, también de Antonio García Donas, del 91. Bueno, y ahora de Valbuena, porque estamos ya al final de los del cauce, que atañe a Corral, que es el molino de Valbuena, pues aquí les pongo esa escritura de la que les comentaba antes, que encontré en el Archivo Histórico Provincial, que es una escritura del siglo XIX y además está hecha en tiempos de Pepe Botella, del hermano de Napoleón, ¿verdad?, que desgraciadamente fue rey de España cuando la invasión napoleónica. Pues de esa fecha es este documento. Y el valor que tiene este documento, lo decía antes, es que es una descripción exhaustiva de las piezas de un molino. Pero no solo de las piezas, sino también del valor económico. A la derecha, en la columna de la derecha, pueden ver un símbolo que hay delante de la cantidad, ¿verdad? Pues ese símbolo es el de los reales. Eso es digamos, serían 890 reales. Entonces aquí habla del pozo, ¿verdad?, de la medal, la tolva. Quien no conoce lo que es una tolva, todavía se sigue utilizando. Las fábricas de viviendas posteriores, por pisos y en las poblaciones, utilizaban tolvas. Los marranos, ahora les pondré una descripción de por qué se llaman así, proviene del marin, de un término francés. Y otra cosa muy interesante de esta escritura de precio es que habla del origen de las piedras de los molinos, de las muelas. Habla de Granátula y de Alcázar de San Juan. En la provincia conocemos 4 canteras. Y yo recientemente he conocido, gracias a Antonio de Juan, he conocido la quinta, porque no la conocía, no tenía conocimiento de ella, porque aquí también hay una cantera de piedra de molino en Corral, que está en el Cerro Pataquintos, y lo veremos ahora más adelante. Bueno, pues en esta época, una de dos: o la cantera de Mataquintos se había utilizado para molinos en su época inicial, más antiguos, o se utilizó con posterioridad a este documento, porque aquí las que utilizan son de Granátula y de Alcázar. Y además utilizan la solera, que es la que va en la parte de abajo, ¿verdad?, como dice su nombre, la de Granátula. Y la de Alcázar lo utilizan la corredera, que es la de arriba, es la que se mueve. Como pueden ver, son los elementos más caros del molino, las piedras. Después de esta época, del siglo XIX, a partir de aquí, muy poco después, las piedras ya dejaron de traerse de Granátula y de Alcázar. Se empezaron a traer de Francia, porque se encontró
que eran más duras, era un material más duro, más resistente. Ya las piedras de moler en España, poco después de esta época, las trajeron de Francia. Aquí se ve otra de las paradas. Cuando habla de paradas, aquí parada del fuego y parada del medio, va referido a las piedras. Digamos, las piedras son, digamos, las 3 entradas de agua que tiene el molino, ¿verdad? Donde van las 3 piedras colocadas. Habla lo que decía antes del marrano, yo lo he puesto por curiosidad porque yo cuando digo el marrano pues sabía las piedras, entonces he puesto aquí su significado, son unos maderos, ¿verdad? Y ya la última parada vuelve a hacer una descripción, habla de otra piedra sobre la granátula, otra sobre la alcázar, ¿verdad? La alcázar está en un yacimiento que es prehistórico y lo está estudiando un profesor, compañero de Antonio Juan, arqueólogo también, Víctor Manuel López Penchero, está haciendo un estudio de la cantera de piedras, del yacimiento de Piédrola, que es como se llama la cantera de piedra de molino de Alcázar de San Juan. Aquí al final habla de los pertrechos, ahora dice todo lo que hay en el molino. O sea, podemos tener una foto exacta de todos los instrumentos que utilizaba un molinero a principios del siglo XIX, ¿verdad? Y está todo aquí escrito con su valor económico. ¿Por qué está aquí escrito? Esta escritura de precios se hizo con motivo de la desamortización. La mayoría de los molinos de la provincia y yo diría que también de gran parte de España, de Castilla en aquella época, por seguro, pues eran propietarias de la iglesia, ¿verdad? Las órdenes militares y la iglesia. Entonces, cuando llegan las desamortizaciones del siglo XIX, los molinos dejan de ser de la iglesia, pasan a manos privadas, ¿verdad? Muchas veces desgraciadamente, porque hay veces que pasan a ser abandonados. Y entonces esta escritura de precios se hace con motivo de la desamortización del molino de Valbuena. Y por eso se pone el valor de todo lo que hay, porque va a ser comprado por particulares. Hasta entonces había sido del convento de Calatrava. Y ya por fin, pues la última página, donde se rubrica, ¿verdad?, las autoridades que hacen el notario y las autoridades que firman este documento. El puente de Valbuena, pongo otra vez foto de Diego Pérez, porque voy a poner a continuación las mías, que ya la naturaleza, aquí hay veces que la naturaleza, hay veces que puede llegar a hacer también que se hagan fotos como esta, que para mí es de una preciosidad, vamos. Estas fotos pues son dignas, ¿verdad?, de una cámara de un fotógrafo profesional, ¿verdad? Es lo que vendríamos a hablar ya de lo que es la arqueología del paisaje. Bueno, y vamos con la molera que citaba antes. Esta molera, que debería ser estudiada con profundidad, yo por lo menos me encantaría, pues está situada en el Cerro Mataquintos. Tuve la suerte de venir el domingo pasado por indicación de Antonio, que me dijo que existía esta molera, esta cantera de molinos, de piedra de molino. Y entonces, ven ustedes dónde está situado, el Cerro Mataquintos, lo conocerán casi todos los que hay aquí. Aquí está señalada con una cruz amarilla, con una estrella amarilla está señalado el cerro, ¿verdad? Y justo la zona donde se encuentra la cantera, es la que está más cerca, digamos, de lo que es la zona de los ríos, ¿verdad? Aquí está la cantera, pues los ríos, si trazamos una línea recta, ¿verdad?, se encuentran aquí en esta zona, lo que es la punta del Jabalón, ¿verdad?, por el Cuadro Guadiana. Esto es una foto de más detalle, pero claro, en Google Earth y en el SIGPAC, pues cuando te acercas, el detalle pierde ¿verdad?, vamos, lo que es el de pixelado, ¿verdad? Lo que pasa es que lo he puesto aquí porque me parece interesante, porque se ve dónde está el sembrado actual, ¿verdad?, que hay sembrado de trigo, y dónde está lo que es el afloramiento de la roca. Le he preguntado al profesor García Rallego, también de la Facultad de Letras, compañero de Antonio Juan, y me ha dicho que la descripción, por lo que él ha visto y por las fotos que le he enviado, corresponde a areniscas y cuarcitas, que es lo que sería el material de esas piedras que hay. Y este es mi hijo pequeño, que es el que me acompañó el domingo pasado a descubrir él estaba bueno, gozoso porque habíamos descubierto algo y me ayudó a hacer las fotografías. Por el jalón, los jalones saben ustedes que son de 1 metro cada uno, ahí están unidos 2 jalones, los que se ensartan, y entonces ese hueco, ¿verdad?, pues son 2 metros. O sea que fíjense de qué piedras estamos hablando. Pueden ver cómo la cantera tiene estos semicírculos, ¿verdad?, donde han sido extraídas las distintas muelas, las distintas piedras de molino. Bueno, y aquí estoy haciendo, a partir de esta diapositiva, les pongo unos textos descriptivos de lo que era la cantera, ¿verdad? La piedra era cortada por estratos horizontales, aprovechaban los huecos de la roca, ¿verdad?, se introducía una cuña,
y el cantero iba picando, ¿verdad? Había un canal curvo. Una vez desprendida de su seno, la gran piedra se derrozaba y se afinaba allí mismo, se arrojaba por la ladera, los trozos se desechaban, ¿verdad? Estábamos en el campo, entonces no. Entonces, ahí pueden ver, hice esa foto para que se pudiera ver al fondo lo que es el paraje de los molinos que están justo en donde se ven los árboles a la izquierda, ¿verdad? Bueno, una vez que se extraían los bloques, a pie de cantera se daba forma redondeada por el martillo. Aquí en concreto yo pienso que esta es una de ellas, pero es una piedra que está formada por otras muchas, o sea, es un conglomerado que puede ser que le dieran forma, pero que al final no le gustase o no la viese útil y se quedó ahí. Esta piedra, pongo el pueblo para que se vea bien la distancia que hay, ¿verdad?, de aquí, de la cantera a Corral. Entonces, así la piedra quedaba encamada, ¿verdad?, y facilitaba el trabajo del cantero. Luego se volteaba, se tallaba la otra cara y así. Y se llevaba a los molinos, se llevaba cargada en carros tirados por bueyes, que eran los animales fuertes de la época. Curiosamente, en internet también hemos encontrado una foto del acarreo de piedra de molino por bueyes, pero esta foto es de Bolivia, de una mina boliviana en la que, porque claro, una foto de la época, ¿verdad?, de cuando aquí estábamos en funcionamiento, difícil, ¿no? Pero esta fotografía que procede de, ya digo, la he encontrado en internet, ahí tenemos los bueyes tirando de piedras de molinos, de muelas, ¿verdad? Bueno, visto la cantera, pues vamos a ver otros elementos. Cuando yo recorrí el cauce, pues aparte de visitar los molinos, ¿verdad?, y verlos, pues toda persona que tiene curiosidad, y en eso sí Paco Alía sí decía la verdad, soy una persona muy curiosa, pues todo lo que me llamaba la curiosidad pues lo fui fotografiando, ¿verdad?, y datando. Entonces aquí en el río, seguro que alguno de ustedes si ha viajado, si ha andado por las riberas de la Río Guadiana de su pueblo, pues hay unos mojones de la finca de Piedra Baja que tienen pues unos elementos que yo pienso que pueden ser lo que es el logotipo de la finca, ¿verdad? En la finca luego tiene este dibujo que se parece a algo, no es del todo igual, no sé si tiene algo que ver, yo por eso lo he puesto, por si acaso tiene alguna referencia. También he visto una casa al lado del molino de Geldres que pienso que pudo ser un horno, de hecho tiene en la foto, ¿verdad?, la foto a la derecha, eso parece la entrada de un horno, y esto pues no sé, estos elementos desconozco lo que es, pero me gustaría, si alguien del pueblo me dijera, o conoce, o alguien mayor que viva todavía, que me sacara de dudas porque desconozco la utilidad, pienso que pueden ser para cernir, ¿verdad?, y la harina, pero claro, al dejar de utilizarse, es un elemento que es desconocido para nosotros. También hay caleras junto al cauce del río, entre los molinos que yo visitaba, pues encontré dos caleras, ¿verdad? Estas caleras en Daimiel, recientemente, hace un mes y poco, pues se ha puesto en valor una de ellas, y el ayuntamiento la ha reconstruido, no sé si Lourdes lo sabe, pero hace poco en tu pueblo, en Daimiel, pues se ha reconstruido una calera, y la gente va a visitarla, y se ha hecho, pues es un bien más, ¿verdad?, que se pone en valor, pues estas dos caleras. Yo animo a Andrés, ¿verdad?, que pida ayuda y que se puedan recuperar las dos caleras que hay entre los molinos, aquí del cauce de Guadiana. Otros elementos de estudio que hayamos visto curiosos, pues hay silópalos, que son estos que ven, son fósiles, que tienen, según lo he entendido, más de 300 millones de años. De hecho, según García Gallego, esta zona de cuarcitas es del Ordovícico, y el Ordovícico es de entre 300 y 400 millones de años. Por tanto, estos silópalos son de esa época. Y este fósil, que también vimos al lado del molino de los Rodelnos, pues es de esa época, por ejemplo. Y aquí pongo conclusiones, pero les quería decir que si tienen alguna pregunta, pues me gustaría que me hicieran ahora. Si tienen alguna pregunta de lo que yo he puesto. Si no, haremos otra cosa. Pasaremos a otro tema. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa concreta? ¿O alguien incluso quiere apoyar, quiere añadir algún dato a los que ya nos ha contado Julio? ¿No? ¿Me ha quedado claro? Sí, seguramente a él le gustaría, si alguno tiene alguna fotografía, cuando funcionaban un poco mejor los algoritmos, bueno, lo hemos conocido casi todos, seguramente le vendría muy bien tener algún dato más sobre lo que él ya
está trabajando. Yo al contrario, si me dais la de los rodeznos, porque como bien sabéis, mi abuelo José Sí. estuvo ahí, lo tuvo de arrendar muchos años y me han venido recuerdos porque yo ahí he estado en mi niñez y me han venido todos las 3 fotografías del puente, del molino. Yo eso lo he vivido totalmente. Entonces, si me la dais, yo lo agradecería. Seguramente. Por supuesto. Julio no tendrá inconveniente. Esto está a disposición de todo el que lo quiera. Gracias. El coche del Jabalón, me parece que a mí me ha parecido restos de un romano y una condición de agua o algo de eso. ¿Se puede consultar? Sí, en toda la zona hay muchísimo. Yo no sé si tú has llegado a topar. Sí. Bueno, vamos a verlo. No sé si lo tengo aquí este pendrive. En el portátil creo que sí. Sí, aquí tengo algo de eso. Vamos, es una zona, de hecho, lo que ha aparecido en el cartel es una área romana, de un poblamiento romano que hay en toda la zona del río, pegado a estos molinos. También, a ver, el Jabalón, el camino que sube hacia el punto limpio, Sí. me parece que hay a unos kilómetros por ahí, como la provincia de los lugares posibilizados. No sé si habéis oído hablar de ello. Yo respecto a lo romano, aparte de contar con este hallazgo último de Baracas, ¿verdad? Se lo comenté a Antonio, entre Geldres y Valbuena hay el arranque, ¿verdad? Hay 2 ojos del puente que es totalmente de factura romana. Romano. Sí, la zona está muy bien. Está parcialmente bien documentada desde el punto de vista arqueológico de que hay una especie de, se llaman en aquella época vitus o vila, que es una especie de actividad agropecuaria pero con más gente, ¿no? Como si fuese una especie de pequeña aldea relacionada con Caracuel, que era el municipio romano de la época, y lógicamente controlando los pasos del río por 2 vías que pasan por allí hacia los montes de Toledo. Ha sido un molino. Ya, Antonio, no he entendido si puede ser molino, pues seguramente alguno podría ser, pero desde luego él lo ha dicho, que no sabemos si serán o no. ¿Los terrenos de los molinos eran privados o eran desataciones de agua de Guadiana? Pertenecen al Estado porque las costas, yo tuve la suerte de estudiar con mi amigo Carlos y con Juan Carlos, ¿verdad?, la Facultad de Derecho de la Complutense, y en Derecho Administrativo veíamos que las riberas son públicas, pero en este caso la Confederación Hidrográfica de Guadiana, que digamos es la institución pública que se encarga de arrendar, pues da en arrendamiento los molinos a ciertas personas que están interesadas de la desamortización, como hablaba antes, ¿verdad? A partir de la desamortización hay un organismo, entonces no se llamaba Confederación Hidrográfica, en otro nombre, y después, actualmente sí, la Confederación Hidrográfica de Guadiana es la que concede, otorga, ¿verdad?, esos derechos de explotación. Julio, la utilización de la energía hidráulica para generación de energía eléctrica, ¿se hace simultáneamente a la molienda o se sustituye una cosa por la otra? En algunos casos sí se ha hecho al mismo tiempo. Sí. De hecho, Se han hay... simultaneado las dos cosas. Sí. Haciendo algo, Sí, te voy a decir por qué. Lo sé por uno de los documentos que encontré aquí en el Ayuntamiento vuestro. Porque porque a este señor, yo cuando lo vi me sorprendió muchísimo porque dije, pues le están cobrando 2 veces a este hombre. Y ya lo leí despacio y le cobraban por tener un molino harinero de 2 piedras, el de Valbuena, y por tener un aprovechamiento hidráulico de tanto por ciento, ¿no? Y estaba en el Ayuntamiento Corral que cobraba 2 veces. Sí, así es. En los 50 y tantos todavía había gente y de hecho, no sé si Julián se acordará de Pío que era el encargado de la luz, y al mismo tiempo estaban haciendo estas 2 actividades, el agua, la luz y la molienda, que estaba Serafín también. Se compaginaba con la actividad. El otro día, Diego, en la conferencia anterior, ya también citaba cuando habla de la fábrica de harina, cómo estaba cambiando. Justamente hubo que debieron convivir, pero no mucho. ¿En qué año empezó de producirse la electricidad? Pues a principios del siglo XX, 1920, pues
Pues en el... Después porque yo Después, sí, he ido con mi padre. pero me dice, en este molino en concreto, el de... en los años Valbuena, 50 esa es la otra forma. pues yo me acuerdo en los 50, 55. No, después, yo en los 60 yo Pero estamos hablando de cuándo empezó o hasta cuándo estuvo. Bueno, empezó en los años 20, del siglo XX, y duró hasta lo que estáis diciendo. Yo calculo que quizás fueron hasta casi los 60 y mucho, porque yo recuerdo de ir y estábamos nosotros en la parte de la luz, digamos, y había otra familia de gente muy mayor en otra de las zonas que estaban con la luz. O sea, que no eran, ellos ya trabajaban por separado, estaban separados. Yo recuerdo de la borrada de luz, no sé. Sí, yo para mí era considerado. Aquí arriba, la fábrica de la luz es, las primeras son de 1920. Cada como dice mi hermana, es aproximadamente por ahí. Los escritos ya hablan a partir del 36, ya hablan de que está funcionando plenamente la fábrica de la luz y cómo se están inventando los procesos. No recuerdo mal, 1921. En el libro del Instituto está puesto, está reflejado. Se fueron ya tumbados en todo eso y se dejó ya de... y empezó a arruinarse todo y a quedarse abandonado. Pues nos íbamos en verano, pasábamos por el verano allí con mi padre, y vamos, había turno y nosotros nos íbamos allí con él. Y yo, Antonio, ¿cuánto podíamos ver? Porque si tenía 8 o 9 años con la foto que tengo yo de hace recuerdo de pasar el verano con mi padre. Había otro en esta zona, el de Albalá, que también había sido molino y luego fábrica de luz. Y luego sacaron los albas, molino al viento. Antonio, te he traído una fotocopia de lo de la caza del oso para que tú eres cazador. Para Pero que... yo no me he podido conseguir la de mi padre, ahora te lo voy a traer, pero es en el Martinete, que eso lo conocerás, que es el único, el molino que creo que mejor se conserva dentro de lo que tú acabas de decir, que es el desastre que hay. Que nos hemos llevado todo, nos hemos pillado de los molinos. Hay zonas donde sí, en la fábrica de Leñel, si han ido ustedes a la entrada, el molino de Molemocho ha sido reconstruido y es un museo ideal para conocer la vida de los molinos. Manzanares, el molino grande de Manzanares, que está en un CAD que se hizo artificial, llega el CAD prácticamente a la autovía. Tuve la suerte de visitarlo con mi amigo Manuel Martínez Otero, también del gremio musical, ¿verdad? Y que ha sido concejal del Ayuntamiento de Manzanares, y con Teodoro, el actual presidente del Colegio de Arquitectos, Sánchez Migallón, que es el que lo ha recuperado, y el molino grande de Manzanares también se puede visitar. Lo van a hacer museo, al final lo tienen hecho ya en el colegio. En Membrilla hay otro también. En Membrilla tienen uno que yo visité en una ruta de senderismo y también está totalmente acosado. José Paga, dice que su tío Eugenio llegó a comprar, a no sé quién, el molino de Luciana, creo que se llama el Corregidor, el molino de Luciana. Sí. El nombre que tiene antiguo. Lo llegó a comprar. Sí, fue arrendatario mucho tiempo y luego lo iba a comprar en la peor época, porque eso fue su ruina. Claro, cuando aquello ya fue un desastre, entonces tuvo que ser de Puerto de Madrid. Pero no con el Real Madrid, no con el Real Madrid. Si les cuento a ustedes cómo terminó el molino de mi pueblo, que es un molino también muy antiguo, el molino de Angulo y antes molino de los conventuales de Arena de San Juan, que fue de la Orden de San Juan, ese terminó, las últimas piedras ya que tenían valor, digamos, de los sillares, los utilizaron para la restauración de la iglesia. La iglesia también es una gran obra que hay allí, ¿verdad? Mudéjar románica. Y para una casa de un señor, del albañil, que estaba haciendo iglesia para su casa, ahí terminaron los sillares del molino hidráulico de Arenas, del río Jiguera. Y ahora ya vas allí y ya no se encuentra un majano y unos árboles y no ves nada, ni una estructura. Es una pena. Yo que estoy enamorado de este tema, pues sufro mucho cuando veo estas cosas. También me alegro cuando veo otros. En la Barracín, por ejemplo, donde se habla de allí Antonio Reyes de España, ¿verdad? En la Barracín hay un molino de agua que está, es un bar, y salón de bodas, y tiene puesto una placa de pentaquilato donde ves correr el agua por debajo, precioso, muy bonito. Hay otras zonas de España, el norte suele ser más sensible con estos temas. En el norte, en Burgos, por ejemplo, hay muchos molinos, bueno, molinos, sí, en el País Bajo.
De hecho, la asociación de molinos la hace, es la asociación, digamos, de molinólogos a la que yo pertenezco. Pues el presidente es del País Vasco y la anterior, Anchón Solondo, también era vasco. Anchón Aguirre es el actual, me parece. Y son, el País Vasco son muy sensibles, que los tienen todos, pues da gusto, la verdad. Bueno, y también decirles que hay más tipos de molinos. Es decir, no solo están los de viento que conocemos todos, ¿verdad?, como Quijote y los de agua. En el País Vasco y en Cantabria tienen molinos de marea. ¿Sí? Utilizan las mareas para los molinos. Hay molinos de papel, molinos de moneda. En Segovia hay varios molinos de ese tipo. Hay un museo precioso en la Casa de la Moneda de Segovia que pueden visitar, y ahí tienen maquetas de todos esos tipos de molinos, maquetas reconstruidas en madera, una maravilla. Si alguien va a Segovia, le recomiendo esa visita, pero vamos, que no se la pierda. Y es un mundillo muy interesante que a mí, de luego, me tiene fascinado. En el Museo de Quijote hay un molino, ¿de qué tipo es? El Museo de Quijote de Ciudad Real. Yo creo que es una imprenta, ¿verdad? Ah, bueno, Carlos ha trabajado en el museo, es decir, hay una reproducción de un evento, ¿verdad? Ah, sí, es verdad, sí, es verdad, sí, la maquinaria de madera, sí, está. Bueno. Todos los que ha puesto eran de Guadiana o había algunos jabalíes. Son de Guadiana. Son de Guadiana. ¿Tienes alguna foto de algún molino que funcione? ¿Cómo? ¿Tienes alguna foto de algún molino que funcione? ¿De estos en concreto? Sí, vamos, de eso concretamente, de alguno de este tipo. Tengo hasta vídeos. En otra, más adelante, si algún día quieren saber más de molinos, yo toda la información que me llega, pues la conservo, ¿verdad? Hay vídeos ya cómo funcionaban, sí, eso se ha conseguido, y ahora ya con el 3D, ahora se hace con auténtica maravilla. Pero vamos, todavía es que hay algo que funciona. Insisto, el molemocho, si tienen la suerte, y lo hacen funcionar un poquito, no mucho, sobre todo cuando corre, se puede ver todavía cómo funciona. Y en algunos otros sitios incluso hay moliendas en un momento determinado. Es decir, eso sí se conoce, y además está grabado. Tenemos vídeos. Hay otro que está despoblado, pero no funciona, que es de Zacatena, también de miel. Entre Miel y Villarrubia, Arenas, por ahí, ¿verdad? Porque los ojos de Guadiana. Pero sirve de salón de bodas, digamos. Allí pasan la noche de boda los novios, se alojan allí, ¿verdad? Los que acaban de casarse. Y yo, curiosamente, cuando fui a visitarlo en privado, me colé y allí pregunté quién era el responsable de la boda para que me dejara pasar, y se acerca la madre del novio y me habla en inglés. Era australiana. Y esta australiana fue la que me enseñó la palma, la parte del molino por dentro. Una australiana enseñándole a un señor que era del pueblo al lado de Arena, ¿verdad? Y un molino de miel, de los ojos de Guadiana. Pues esta señora, luego ya, con mi inglés chapurrero que tengo, ¿verdad? Hablé con ella y le conté pues toda mi afición por los molinos, y me dijo que en Australia también hay molinos hidráulicos, y en un convento que era el convento de agustinos españoles, justo al oeste de Australia, una costa del sur. No recuerdo el pueblo, no recuerdo el nombre, pero luego me mandó ella la ubicación por correo electrónico y me metí, y efectivamente ahí se conserva un molino harinero en Australia hecho por españoles, por monjes españoles. Bueno, pues como se han portado muy bien, yo me gustaría obsequiarles un obsequio, y el obsequio que yo puedo darles es pues algo de lo que he hecho toda mi vida, y es la música. Entonces me gustaría cantarles, y que me ayudasen mis compañeros, darles un romance de molinos, por supuesto. Te dejo aquí. Vamos a hacer una imagen más bonita. Me dicen por aquí que quería alguien saber lo que era un molino de sangre. Molino de sangre es aquel que es movido por fuerza animal, pero también por fuerza humana, los esclavos. Los romanos, ¿por qué no se han encontrado muchos molinos de los romanos en España? Pues precisamente por eso. Porque los romanos no tenían necesidad de utilizar el agua, tenían esclavos. Entonces tenían molinos de sangre de bestias y también de sangre humana, desgraciadamente. ¿Casada? En el castillo de Calatrava la Nueva
se ha encontrado un molino de sangre. Justo al entrar al castillo, cuando usted ha dicho alguien la visita del castillo que lo trabaja nuevo, o cuando llegas, ¿verdad?, empiezas la visita, justo lo que hay enfrente, ahí están los restos, hay ruedas, hay piedras de molino, hay muelas, y eso era un molino de sangre. Y se han encontrado los esqueletos de las mulas o ricos que había, que estaban allí hasta que morían. O sea, el burro entraba allí y ya no salía. Se quedaba allí. Carlos, ¿se anima? No me dejas. No me he preparado. Los burros a vender. Aquí te saco. Perdonen nuestros fallos porque solo hemos tocado una, solo hemos hecho una vez. No la hemos cantado nunca, todos la conocemos, la versión de Hatcha, ¿verdad?, de Joaquín Díaz, pero no la hemos llevado nunca en nuestro repertorio, pero nos parecía procedente, ¿verdad?, y la hemos ensayado más de una vez, así que no sabemos cómo cantar. hasta que un día le pidió los favores que pretendía. Responde la molinera, vuestros favores admito. Responde la molinera, vuestros favores admito. Pero siento si nos coge mi marido en el Carlito, porque el maldito tiene una llave con la cual entra, con la cual sale cuando es su gusto. El puesto es que nos pille y nos dé un gran susto. Responde el corregidor, me estoy haciendo la idea. Responde el corregidor, me estoy haciendo la idea de mandarle en el molino algo que allí le entretenga. Según lo digo, será de trigo, porción bastante, que lo muera esta noche, que es importante para una idea que tengo oculta, más con la culpa de un cofre de oro. Así será del modo, estamos seguros. Allí por aquel molino ha pasado un caballero. Allí por aquel molino ha pasado un caballero que entendía de moler también como el molinero. Si tienes ansia por irte a casa, vete tranquilo, que esta noche sin falta se muere el trigo. Ha salido el molinero y a su casa ya se ha ido. Ha salido el molinero y a su casa ya se ha ido. Les ha encontrado a los dos como en harina metido. Tranquilo, buen molinero, beato molino, no dejes que el vecino te muela el trigo. Vete tranquilo, buen molinero, beato molino, no dejes que el vecino te muela el trigo. Vete tranquilo, buen molinero.